Hoy tenemos con nosotros a Rafa Raval. Bienvenido, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido y bien hallado. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, bueno, tú sabes, pues ahora mismo un poco de incertidumbre en general, ¿no? En este momento que nos ha tocado, pero bueno, yo ahora mismo la verdad que estoy en plan positivo y bueno, a verlas venir un poco en lo que nos ha tocado y en lo que tenemos que lidiar con ellos. Así que, pues nada, para adelante, no hay otra. Exacto. Sí, a ver, es que al final quedarse en negativo, por muy negativa que sea la situación, bueno, aparte porque siempre se puede poner peor, pero que tampoco ayuda. Totalmente. Y bueno, es lo que sobre todo ya te digo, si ya se junta, o sea, si se mezclan ya situaciones personales con situaciones o sea, profesional y toda la historia, pues no veas, pero ya te digo, positivo y adelante, tío. No hay otra. Exactamente. Quería que nos dieras un poco de contexto sobre sobre ti mismo y que nos contaras, bueno, pues en qué momento empiezas a tocar la batería, en qué momento te lo empiezas a tomar más en serio, porque la batería y no otra cosa. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que al final, yo creo que soy otro loco más de nuestro gremio, ¿no? Como todos los baterías, que todos tenemos nuestras taritas y nuestras cosas, pero somos buena gente. y bueno, un poco yo creo que, como decía un amigo y profesor mío, que lo nombro y lo saludo desde aquí, que es Antonio Coronel, pues él siempre dice, tío, yo creo que el instrumento nos elige a nosotros, ¿sabes? Y es algo que tiene muy claro y yo creo que cada vez también más, ¿sabes? Porque yo creo que, al igual que muchos se sentirán identificados, no sé, tío, yo creo que desde pequeño, desde que tengo un mínimo uso de razón de 3 4 años, yo me veía haciendo tambores y baterías con lo que fuera, tío, con cacerolas, con el sofá, con cualquier de estos, ¿no? Entonces, bueno, ya cada uno un poco en su hogar, ¿no? Lo que pudiera recibir información no sé, de si tu padre es un melómano, o sea, algo que te digo. En mi casa, la verdad que no tenía tampoco una influencia clara en ese aspecto. Fue algo, tío, que salió ahí natural y para mí ver un tambor era ver a Dios, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues un poco empecé por ahí, ¿sabes? Un poco empecé por ahí hasta que, bueno, vas creciendo, de repente empiezas a escuchar, te llega la música comercial o te llegan las influencias que te digo, los hermanos mayores de tus amigos, ¿sabes? Que estás en el colegio y te dices, pues escucha este disco de Prodigy o de Metallica, y ya tú un poco, pues, no sé, vas interesándote y vas teniendo ese gusanillo, ¿no? Y hasta que, bueno, tío, poco a poco yo recuerdo que aquí nosotros en el sur, ¿no? Pues bueno, tenemos un poco, ¿qué te digo? Lo primero que nos llegaba, un poco, fíjate, era a lo mejor en modo de por temas de carnavales, de Semana Santa, que algo te sonará que hay un montón de bandas y este rollo, ¿sabes? Pues por ahí, digamos que empecé yo, ¿vale? Hasta que de repente, pues tiene 12 o 13 años y llegaban, tío, los primeros CDs aquí a casa, allá por finales de los 90, cosas así. Y entonces, pues nada, tío, fue un poco natural el rollo de llegar un disco, por ejemplo, yo recuerdo, además le tengo mucho cariño a ese disco, un disco de los Eagles en directo, y eran temas como muy asequibles a nivel baterístico y muy musicales, tío. Entonces, pues, de repente yo empecé a imitar eso y dije, ostras, tío, pues, no sé por qué, pero puedo imitar este tipo de ritmos. O sea, me salen, son sencillos, yo nunca he tocado, ¿sabes? Y ahí fue un poco cuando empezó todo el gusanillo de la batería, ¿sabes? Que un poco me empecé a buscar las papas por mi cuenta de temas pues, no sé, de empezar a escuchar, pues yo recuerdo en aquella época, pues me llamaba muchísimo la atención grupos como M-Clan, Maná. Te digo, yo tenía 12, 13 años al principio del instituto. Y bueno, ya te digo, vuelvo al tema como diría Darwin, de la evolución natural. O sea, te vas picando el gusanillo, de repente te vas grabando tus vídeos en VHS, más de un sábado no sales porque de repente llega el día digital de aquel momento y llega
la VH1, ¿no? El canal VH1 bueno, Sí. tal, un montón de movidas, la MTV, todo eso. Y ahí fue, la verdad que fue, siempre lo digo, fue uno de los momentos, digamos, más fructíferos, tío, a nivel de estudiar, porque yo me pasaba muchísimas horas, tío. Cuidado, yo solo tenía unas baquetas. Yo no tenía más nada, yo solo tenía unas baquetas y digamos que lo que yo hacía era airdrum. Yo me sentaba, sí, me sentaba en mi cuarto y yo conforme iba viendo los vídeos, decía, ocha, pues el batería de tal lleva esta configuración, ¿no? Tú ya sabías lo que era un crash, un ride, los elementos principales, doble bombo, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que eso, ya te digo, por marcar un segundo momento en todo esto, sería esa parte de la adolescencia, ¿no? Hasta que poco a poco te vas escuchando otros estilos y toda la historia. Pero yo te diría, Carlos, que durante 5 años por lo menos, yo pude echar aquí mínimo 4 o 5 horas diarias, mínimo. Y te digo, de día a lo mejor de 8, sentado en un cuarto, a oscuras, con un reproductor de CD de estos antiguos, tío. Una mini cadena, ¿no? Y unas baquetas, tío. Y fue una de las épocas más fructíferas de... Además que lo tenía claro, ¿eh? Y además, date cuenta, hago un poco de hincapié a la diferencia que había de nuestra generación un poco. Yo ya voy siendo señor mayor, ¿sabes? Bueno, tengo 34 horas, pero me considero, dice Coqui, un señor mayor, comparado con las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, ya te digo, hago hincapié un poco en eso, ¿no? En la diferencia que hay ahora de todas las redes, a nivel tecnológico, de Spotify, de esa inmediatez, ¿no? En conseguir objetivos que, hombre, por un lado está genial, pero nosotros, por ejemplo, yo no la tuve, tío. Y ya te digo, entonces en ese momento, ¿qué quiero decir? Que tú tenías un CD y hasta que los rayabas era lo que había. Era lo que había. Yo recuerdo de estar con un disco en concreto que era el Unplugged de Maná, tío. Que la verdad que estaba muy bien, estaba bastante, o sea, había hecho un trabajo bastante guay Alex González ahí. Y, tío, yo me quedé como 6 o 8 meses, creo, sacándome temas a todo lo que daba. ¿Sabes? Y esa, ya te digo, esa fue un poco la segunda época. Ahora voy por la siguiente. La siguiente es que a través de unos cursos de aquí en el pueblo de mis padres y toda la historia, que hicieron ciertos profesores, yo me apunté con 14, 15 años y empecé a recibir clases de batería. ¿Qué pasó? Que era profesor, que actualmente es uno de mis mejores amigos, pues claro, él era, digamos, guitarrista y bueno, él sabía algunas nociones de batería y lo pusieron ahí en ese cargo. Claro, ¿qué pasó? Que en media hora, cuando empezó a enseñarme todo, de repente yo le estaba enseñando a él. Era muy gracioso esta escena. Entonces, claro, de repente empieza a reírse y dice, joder, tío, dice, yo ya no te puedo enseñar más nada. Dice, a ver si el próximo profe vas a ser tú. Total, que bueno, que ahí empezó también la tercera parte, digamos, por comentar esto, porque bueno, ahí conocí a mucha gente de aquí, del pueblo de mis padres. Empecé a tocar con gente años después, ¿sabes? Una vez que yo recuerdo que me fui a Sevilla a estudiar, porque aquí todo el mundo era como que nos íbamos a las capitales, ¿no? A estudiar carreras y este rollo. Y total, que bueno, ahí fue un poco que debido a esa unión en esos cursos, pues me buscaron. Era como el único batería que había por aquí por el pueblo. Y entonces, pues ahí fue cuando yo empecé a tocar con grupos, tío. Empecé a tocar con grupos, además era muy guay porque era como, yo me considero, o sea, era como una mascota, ¿sabes? Porque como era de repente un chaval de 17 años que bueno, que puedo entender que con las viejas generaciones ahora quizás de baterías, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor yo llegué con un poco de aire fresco, lo que fuera, entonces pues la gente pues, de repente, hostia, tío, pues, tengo mi grupo de blues, tengo mi grupo de no sé qué, y yo me apuntaba a todo, ¿sabes? Tengo mi grupo de black metal, nada, allí que voy, ¿sabes? Yo iba a todo. A tope. A todo, y tú sabes, la época de metido en un local un sábado y un domingo a tope, sin aire acondicionado. Total, una época también bastante guay, bastante curiosa. Y curiosamente, yo seguía sin tener batería, tío. O sea, yo tenía como todo el equipo prestado de un colega que me dejaba plato, otro me dejaba la caja, otro compartíamos la batería. Total, era un poco decente, ¿sabes? Y ya la última parte, por diferenciar todo esto, una vez que yo estaba allí en Sevilla, la capital, pues, o sea, al final estás como medio afincado allí y toda la historia. Entonces, bueno, pues por lógica y sigo con la evolución natural,
sigues conociendo gente, ya conoces gente del sector profesional, empiezas a tocar con alguna bandita y eso, pues como siempre, una cosa lleva a la otra y de repente llegas a un estudio, hostia, tío, ¿tú con quién tocas? Vente conmigo, y ya empezaron las sustituciones, y bueno, y ya me di cuenta un poco que yo realmente era lo que quería, ¿no? Yo siempre lo he dicho, digo, yo he estudiado, yo he trabajado desde que era un enano con mi padre en su empresa, o sea, yo he hecho millones de cosas, pero sí tenía clarísimo que yo quería tocar. Lo que pasa es que, claro, volviendo a lo de antes, no es lo mismo, tío, aquellos años que ahora que, bueno, que cualquier padre tiene acceso, ¿no?, al tema de clases particulares de esto, pues lo encuentra, ¿sabes? Sí. En aquel momento no era tampoco tan usual que un padre, o sea, unos padres supieran que en la capital se daban clases de batería y que el batería fuera, no sé, Xavi Reyes, David López, hay un montón de gente allí, ¿sabes? Entonces, pues ya te digo, ahí fue cuando empecé a tomar un poco el tema más profesional, empecé a estudiar con profesores, alquilé mi local, ya tenía mi instrumento. Y ahí, digamos, ahí sí fue un poco ya lo que yo considero empezar mi carrera, ¿no? Así que más o menos he hecho un breve resumen de todo ello. ¿Hay algún momento en concreto en el que tú piensas, vale, me quiero dedicar a esto y no a ninguna otra cosa? Sí, totalmente. Además, te lo puedo poner en contexto en digamos, justo antes de la última parte que yo contaba, ¿no?, de esta cuarta parte, y te lo puedo decir en el año 2008-2009, que tendría unos 22 años, 23, y ahí lo tenía yo súper claro. Pero no por nada, sino porque yo, es lo que te decía, digo, yo estudiaba, trabajaba, pero yo no era feliz, tío. Estaba medio depresivo ahí, era como, ostras, yo quiero ser músico, tío, pero no sé cómo, ¿sabes? Es como, no sé cómo. Y ahí sí lo tenía claro. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, por no lo mismo, hasta que tú no estás metido un poco en el circuito, te ves generando esos primeros beneficios y toda la historia. O sea, yo creo que hasta ese momento tú no lo ves real, ¿no? Es como hasta ahí incluso la gente, tus amistades, tu familia, bueno, es un hobby. Es un hobby y vale, perfecto. Pero ya te digo, yo creo que a partir de ahí sería el punto de inflexión totalmente. Entiendo. O sea, creo que habrá alguno que se vea reflejado. A ver, obviamente es diferente cada uno con su, digamos, línea de aprendizaje y dónde está y esa correlación entre la línea de aprendizaje de cada uno y el contexto sociocultural en el que se ve. O sea, totalmente. No es lo mismo decidir profesionalizarse, por ejemplo, por un ejemplo, ahora que hace 5 años que hace 10. O sea, el contexto es diferente y tiene, pues, obviamente sus pros y contras. Yo soy de las últimas generaciones que iba paseando con un Discman, con un disco. Con un disco, a ver, está mal que lo diga, pero un disco a lo mejor pirateado y tal. Sí. De alguna banda sonora, de alguna película que me gusta mucho la canción 5. Y a rayarla. Y además, yo me acuerdo cuando junté unos pocos billetes y me fui a comprarme en una tienda de mi pueblo un cassette. Porque el que tenía viejo, yo de pequeño le eché azúcar al lector de discos. Sí, señor. Entonces ya no iba. Sí, señor. Pero ¿qué onda de sonido daba, tío? Pues es que no daba ninguna. Entonces ya se había cansado de mí y a lo mejor eso yo lo hice con 4 años. Ajá. Y luego cuando yo quería estudiar y ponerme así con la batería y tocar cosas, pues, o sea, el cassette que yo tenía ya se había estropeado. Entonces yo me acuerdo de juntar mis 30 euros para ir a una tienda de electrodomésticos de aquí en mi pueblo a comprarme un cassette y yo tan contento. Y además era de los primeros que tenía el lector USB. Ostras, eso ya era un nivel pro, ¿eh? Ojo. Y me acuerdo que al año ya tenía un MP3 que tenía como 100, en plan, le cabían 50 canciones, no más. Sí. Y tenía yo me acuerdo que tenía sus canciones de pereza ahí, y yo tocaba, tal. Claro, al final el contexto, llamémoslo el contexto histórico un poco, ¿no? Poder llamarlo así, es crucial en toda esta película, ¿no? Porque yo tengo alumnos, tío, que
tienen ahora 12, 14, 15 años. Mm. Claro, ellos han nacido, tío, ellos han nacido en 2006, 2007. O sea, en 2007 yo descubrí YouTube, ¿vale? Pero Sí, ellos ya habían nacido ahí, tío. O sea, es que claro. es brutal, ¿no? Es brutal el cambio bueno, evidentemente es positivo, pero claro, indica que hay diferencias entre generaciones que bueno, que tampoco es, a lo mejor podemos tener de diferencia 15 años, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. Ya se notan. Ya un salto de 5 ya es sí, a sí, la velocidad a la que van las tecnologías. es brutal, tío. Entonces, bueno, pues evidentemente tiene sus cosas positivas y sobre todo positivo, yo lo veo positivo realmente. Mm. Mencionas que, bueno, te curtes y trabajas dentro de la escena sevillana. Ajá. ¿Qué diferencia ves de la escena sevillana al resto del país? Vale, esta es buena pregunta porque yo creo que hace años sí podía quizás haber más diferencia, ¿no? Pero más diferencia, no te digo, no sé, yo creo que en la escena sevillana ha habido muchísimos momentos creativos a niveles brutales, ¿no? Han salido grupos Mm. de los años 60, 70 bueno, que hicieron historia, ¿no? Tipo, bueno, de rock andaluz como Triana, había grupos como Smash que revolucionaron también porque, bueno, era un poco la Mm. mezcla esta de españoles con guiris que venían, que son los que recibían en los años 60 los primeros cassettes y tal de los americanos, ¿sabes? Entonces, esa confluencia ahí creativa, eso estaba más que claro. Pero sí es verdad que a lo mejor quizás a nivel de músicos profesionales y toda esta historia, sí es verdad que siempre ha estado marcado, pues evidentemente la capital, ¿no? Madrid, Barcelona y toda esta movida. Y entonces, claro, eso sí creo yo que a lo mejor Sevilla ha tardado un poco más en llegar a esto. Eso sí, ahora Mm. sí es verdad que yo creo que actualmente, además hablo con cientos de compañeros, ¿no? De todo el país, que claro, que yo, ya la gente de fuera sí lo ve, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, digo, si te das cuenta, si nos ponemos un poco en el circuito de las giras y toda la historia, digo, es curioso que te puedo contar 8 o 9 de las giras más potentes que hay en España, el 70% de los músicos son de Sevilla. Y eso, Mm. bueno, eso te pone un poco en el planteamiento de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que evidentemente por lo mismo es algo positivo bueno, como todo el gremio evoluciona y ya yo creo que realmente hay poca diferencia entre ciudades y, ¿sabes lo que te digo? Aparte, a mí ya me gusta poco ese rollo competitivo y toda la historia, ¿no? Yo siempre lo Sí. digo, tío, entonces ya, imagino que pensarás igual, al final el tema de los egos y esta movida de estupideces, hay que dejarlos de lado, tío. Hay que ser humilde y la humildad yo creo que te hará crecer como músico y valorar todas estas características, ¿no? Porque al fin y al cabo, como yo digo, siempre digo una broma, ¿no? Digo, mira, ser el mejor de tu bloque no te va a servir de nada, tío. Seguramente a 2 bloques tuyas haya cualquier chaval o chavala que te va a superar, ¿sabes? Entonces, bueno, Exacto. es una tontería, tío. Es una tontería, por eso hablo de rollo de competitivo, nada, tío. Hay que ser humilde y yo creo que siendo humilde te vas a proponer muchos más retos, vas a evolucionar y vas a crecer. Así que yo lo veo un poco así. Un poco en esta línea te iba a preguntar, a ver, va un poco reñido con esto de la competencia, el ego y obviamente la humildad tiene un papel bastante predominante a la hora de crecer como músico porque si tú al final estás encerrado en competir como si esto fuera unas elecciones, Ujú. te estás perdiendo mucho. Pero te quería preguntar, a la hora de hacerse un hueco, por así decirlo, en el mercado laboral baterístico, ¿qué es para ti lo más importante? O sea, con tanta competencia, Ujú. digamos, sana, o sea, ya no competencia, sino con tanta gente intentando hacer lo mismo, ¿cómo crees tú que es posible destacar? Vale, esta parte es muy buena y es muy guay porque yo creo que me gusta mucho hablarlo siempre también con gente joven. Y desde mi perspectiva,
yo hay una cosa que lo tengo claro. Evidentemente, si hablamos en el circuito profesional, pues bueno, evidentemente unos mínimos como músicos tenemos que desempeñarnos. Eso está claro. Pero después yo creo, tío, que al final es la persona la que llega lejos. O sea, ¿qué quiero decir? Que tu actitud a nivel personal es lo que te va a hacer que la gente quiera contar contigo. Y eso te digo que cada día lo tengo más claro. Cada día lo tengo más claro porque puedes pensar, no sé, podríamos pensar, ay, ¿por qué tal batería que está en tal gira y por qué no está otro, ¿no? Si el otro le puede pegar un repaso, ¿no? Si hablamos de este tema competitivo y toda la historia. Al final es algo de, o sea, compañerismo, actitud, o sea, algo que te digo, o sea, a mí me han llamado de cosas, giras o de trabajos que al final lo que te dicen es, mira, esto lo puede hacer muchísima gente. Pero yo quiero a alguien que no me dé problemas, que llegue a su hora, que sea profesional, que al final es una convivencia, tío. O sea, estar en una gira y trabajar en esto es una convivencia que, bueno, es como cuando compartes piso cuando eres estudiante, para el que lo haya sido. Si no tienes una buena convivencia, tú no eres un buen compañero, ¿sabes? Entonces, no se trata de que el mejor compañero sea el que más carreras tiene. Se trata de que sea el que mejor pueda convivir con los demás, ¿no? Y que sea más amable y que dé facilidades. Pues esto, al fin y al cabo, yo creo que en nuestro gremio es igual, tío. Yo creo que hay que ser profesional y que tenemos que estar preparados, pero a nivel individual y como persona tenemos que ser personas, como yo digo, normales. Hay que ser normal, chavales. Normal. Exacto. Y llegar a la hora y, bueno, y normal, tío. Sé alguien normal, tío. Si al final es que es eso, tío. Lo tengo súper claro, ¿eh? Y lo único que yo creo que esto es un concepto que está muy equivocado, tío. La gente sigue pensando que tienes que hacer paradiles a 340 para que alguien te llame. Y es totalmente incorrecto, tío. Totalmente incorrecto. De hecho, muchas veces lo que más quieren que no hagas sea paradiles a 740. Claro, es que, o sea, tú tienes que estar preparado para el trabajo. Y no, o sea, por suerte o por desgracia, no estamos en un país que te digo como Estados Unidos, ¿no? Que son, no recuerdo cuánto era, 52 estados, creo que ha saltado, no sé si son 52 estados, bueno, 50 estados, ¿no? En los, sí, que, unos cuantos. En los que, como he tenido compañeros que han girado por allí, me dicen, es que tú puedes tener un grupo de punk melódico mezclado con celta y tú tienes tu mercado. ¿Vale? Tú tienes tu mercado y tú tienes tu grupo, tu banda de artistas de metal progresivo y tienes tu mercado y puedes hacer gira durante 20 años. ¿Qué pasa? Bueno, en este país lo que tenemos es lo que tenemos. No hay no sé. O sea, me refiero que en el circuito profesional, aunque sean muchos estilos, al final estos que vemos visibles, ¿no? Temas que hay más por el pop y toda la historia, bueno, sí. Al final lo que se toca evidentemente no es especialmente complicado. Entonces podríamos decir que lo podría tocar un rango, un espectro de baterías bastante alto. ¿Vale? Entonces, sí. Claro, ahí es donde entramos en lo que hablamos antes. ¿Por qué uno sí y otros no? Pues, bueno, al final, vuelvo a lo mismo. Tienes que ser buena persona, hacer tu trabajo y también hago un voto a favor de algo que te diría que es de lo poco que critico y es de no forzar nada, tío. O sea, si trabajamos, si estudiamos y si tú vas conociendo gente que le gusta trabajar contigo, todo irá rodado, tío. No hay que forzar nada. No hay que estar ahí detrás de un teléfono de ¿quién lleva esta gira? Voy a llamarlo para que cuenten conmigo. Nada, tío. Yo creo que yo estoy totalmente en contra de eso, pero a niveles potentes. ¿eh? Lo hablo mucho, tío, y me enerva bastante, tío. Pero bueno, ya te digo, yo no soy nadie ni soy erudito en esto. Simplemente creo que es la forma más humilde y honesta, tío, de hacer las cosas, simplemente. Sí, bueno, al final es un poco lo que tú dices, ser buena persona de por sí te vale para muchas cosas. En concreto, como baterista, en un mundo ahora en el que vivimos, en el que las cosas
los trabajos que suelen generar más, digamos, más beneficios, no por sí van ligados a la dificultad de ese trabajo. Claro. Sino es todo lo demás. Totalmente. Te quería preguntar un poco en esta línea y no en esta línea. ¿Hay algún objetivo a largo plazo en lo baterístico, un poco también en lo profesional, que tenga muy marcado? ¿Hay algo que tú busques en plan, quiero tocar en este sitio? ¿O quiero poder hacer esto como batería? ¿Hay algo que tú tengas muy presente o es algo que no miras tanto? Bueno, hay algo que suelo decir a menudo hombre, que ya trabajar de esto ya me parece un regalo. Entonces, siempre hablo con amigos que digo, tío, vamos a ver, tocar en una orquesta, yo lo he hecho y es algo que recomiendo, pero es algo jodido y todo el que toca una orquesta lo sabe. Entonces, si comparamos poner cafés en una cafetería, que es algo muy honrado y que yo también he hecho, ¿qué prefiero? Pues evidentemente tocar la batería en una orquesta, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero, que eso ya para mí es un regalo. Después, objetivos, claro, evidentemente todos tenemos objetivos y yo creo que uno, evidentemente, por lo menos mantenerse. Yo creo que mantenerse un poco no sé, tío, ya no ni nombres, ni artistas, ni nada de eso. Hablo de un trabajo cómodo, tío, cómodo. Yo ya te digo, valoro mucho el nivel personal, tío, y yo lo he hecho, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, ¿no? En todo tipo de sitios, en todo tipo de lugares. Y bueno, evidentemente hay cosas que son más cómodas que otras. Y bueno, yo ya te digo, no pido mucho. Yo lo que pido es poder mantenerme de currar lo que me gusta, tío. Y si es más cómodo, pues mejor, la verdad. ¿Sabes? Y con gente sobre todo guay que te encuentras en el camino, fundamental. Eso te hace amar tu trabajo mucho más todavía, tío. Exacto. Y bueno, es que no es poco. Es decir, Sí, sí, muchas veces podemos pensar que mantenerse en el lugar en donde estamos requiere cero trabajo. Y más bien todo lo contrario. todo lo contrario. ¿No? Sí, señor. Todo lo contrario. Sobre todo por el tipo de oportunidades que vuelvo a lo mismo un poco que decía antes de este país, bueno, lo que es a nivel geográfico y a nivel de trabajo. No estamos hablando Sí. de que tú digas, no, es que puedo elegir entre 426 giras. No, no es así. Y sabemos que esto es como una montaña rusa, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí. hoy te puedes ver aquí tocando, mañana, no sé, un día puedes estar en el Wisin, otro día haces una boda, otro día haces una fiesta privada para gente de Campofrío, lo que tú quieras, tío. Es como... Pero bueno, ya te digo, trabajar de esto ya me parece un regalo y creo que debemos de cuidarlo y listo. ¿Hay algún momento en el que esa montaña rusa que describes, algún momento en el que, digamos, haya estado en un punto bajo, que luego, mirando para atrás en tu perspectiva, te haya ayudado mucho a nivel profesional o baterístico? ¿Que tú recuerdes? Sí, yo te diría que sí. Mira, en estos 10 años, quizás hace 4 o 5, yo estaba en un punto, o sea, yo siempre he hecho como valoraciones anuales de todo lo que he ido haciendo. Y realmente te diría que cada año he ido a mejor, ¿vale? Y a mejor no significa que haya hecho cosas más conocidas. No. Simplemente he podido optar a incluso a elegir, ¿no? O a seleccionar, a filtrar más bien. Yo creo que la palabra es filtrar aquello hacia donde quería dirigir. Entonces, te digo que a lo mejor en una tesitura de hace 4 o 5 años, había un punto, tío, en el que yo andaba currando, haciendo sustituciones, incluso por, ya te digo, bastantes artistas conocidos y toda la historia. Pero, por desgracia, claro, eran tipos de giras, tío, pues, no te voy a decir mediana, te diría que pequeña. O sea, a ti te llamaban y te llamaba el director musical de cualquier artista o banda y te decía,
Total, Rafa, oye, quiero contar contigo para esto. Ah, genial, ¿cuántas fechas hay? Bueno, ahora mismo no hay fechas, pero vale. Yo he hecho más ensayos que fechas, tío, en gira, ¿sabes? Entonces, claro, Ya. cuando tú haces eso y estás girando con 5 o 6 artistas a la vez, y o sea, llega un punto que te quema, tío. O sea, te quema, no paras de dar agradecimiento un poco hacia todo esto, ¿no? Pero yo recuerdo que había momentos de finales de verano, tío, que llegaba un poco frustrado, ¿no? Porque era como, tío, o sea, yo, para que te hagas una idea, yo he podido hacer en agosto 20 bolos y de esos 20 bolos hacía 17 repertorios distintos. 17 repertorios distintos. Eso significa que a lo mejor yo había repetido un repertorio, o dos, con mucho, ¿sabes? En esos 3 bolos de diferencia. Entonces, claro, Sí. llega a un punto, tío, que echas humo, tío, echas humo por las orejas y dices, llegará algo, tío, en algún momento. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es que son situaciones económicas de este país, ya sabemos que veníamos hace unos 10 años, ¿no? Un poco antes incluso de una gran crisis, por lo tanto, eso se vio mermado también por supuesto, en el sector musical de los que más, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, yo cuando empecé a nivel profesional, tocaba con mucha gente que me superaba en años, en experiencia y toda la historia, y ellos siempre decían lo mismo, decían, tío, hostia, qué putada que hayas llegado en este momento, ¿no? Entonces, pues, uniéndolo con lo de antes, pasaba eso, tío. Claro que la gira era lo que había. Bueno, que había expectativas y tal, pero al final, pues bueno, pues, hacía 2 bolos, 3 bolos, 4 bolos, y, ¿sabes? Entonces, claro, pues tenías que estar en 6 sitios a la vez y con un mareo que flipas, ¿sabes? Pero ya te digo, yo creo que todo eso ha sido siempre positivo, tío. Yo lo he visto como positivo y lo tenía súper claro. Si no, no lo hubiera hecho, ¿sabes? Si no, no lo hubiera hecho. ¿Cómo crees que te ha ayudado estar en esa situación de 20 bolos, 17 repertorios a donde estás ahora? Yo creo que en 2 cosas, evidentemente. Una es experiencia, que eso es fundamental. Y la experiencia también la ligo mucho a, uniéndolo otra vez con lo que hablábamos antes de la humildad y toda la historia, a tocar con músicos que tienen más experiencia que nosotros, tío. Yo creo que es algo fundamental en toda carrera de un músico, tío. Saber valorar y tener la humildad suficiente para reconocer que lo mejor que nos puede pasar es tocar con músicos que son mejores que nosotros, tío. ¿Sabes? Entonces, claro, marcando, te van pero tú qué estudios, o sea, perdón, qué ejercicio haces, qué rutina sigues, qué tal. Pero después hay un factor de experiencia que no te lo da un libro, tío. O sea, te lo da la vida real, el compartir, el viajar, el trabajar, ¿sabes? Entonces es fundamental. Es que tenemos que pasar por ahí. Y para pasar por ahí, pues tenemos que estar preparados en el momento, irán saliendo retos, iremos, lo que decía, tocando con compañeros que nos superan en experiencia, que nos van a ayudar, que nos van a guiar por un camino. Y después el otro aspecto, te diría, bueno, pues sí, evidentemente el aspecto personal de conocer gente. El conocer gente te va a ayudar a que, si a la gente le mola, va a querer contar contigo. Eso es fundamental. Y eso va a ser lo que realmente a ti te va a ir llevando, como si se tratara de ¿recuerdas el juego este de mesa que era el Risk? Que ibas conquistando el mundo. No sé. Sí, Vale. sí. Pues un poco esa onda. O sea, realmente contra más gente conozcas, digamos que tu cartera de clientela, por llamarlo así, va a crecer. Y eso te va a hacer seguramente que si eres normal, digamos, y no la forma, Sí. pues puedas estar en distintos sitios. Es que lo tengo súper claro, tío, es algo fundamental y ya es fuera aparte de lo que los ejercicios, de los sticking que sepamos, es otra onda, tío, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el conocimiento con esa parte de la carrera profesional que son aspectos que la gente creo que
que todavía, ya te digo, no lo tiene muy en cuenta. Y creo que en ese aspecto hay que ser más consciente de lo que realmente te va a llevar a hacer un curso. Más que, evidentemente, ya te digo, con esto no quiero decir ni quitarle mérito a que tenemos que estudiar y estar preparadísimos. Vamos, eso lo tengo súper en cuenta y más con las nuevas generaciones, que yo flipo. O sea, con todos estos chavales de 15 a 25 años, son súper jóvenes, y a nivel técnico tienen una preparación ya brutal, ¿no? O sea, bueno, yo ya te digo, yo creo que son estos dos parámetros que hemos dicho los que realmente te van a llevar un poco a todo este aspecto de profesional, ¿no? Exacto. ¿Hay algún, un poco tocando el tema este de la educación, las nuevas generaciones? ¿Hay alguna recomendación o consejo que tú oigas mucho en el mundo de la batería o de la música que en especial te chirríe un poco? Es como sí, pero no. Me ha pillado un poco, no sabría decir. Algo como que sí, pero no. Pero yo, por ejemplo, que se dice mucho lo de menos es más. Como vale, sí, pero no. Bueno, sí, podríamos, sí, eso hablamos, hablamos mucho de eso entre que grupo de colegas y toda la historia. Sí, eso podría ser perfectamente. ¿Qué te digo? Yo, en cierta manera, hay momentos en los que soy defensor del menos es más. Pero eso no quiere decir que queramos tapar una carencia. Ojo, ahí yo creo, exacto, ahí creo que es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Es como cuando el otro día hablaba, voy a hacer un off topic, ¿no? Que me decían, ¿a ti qué te parece Rosalía? Digo, me parece de puta madre el producto. El problema es que, sobre todo aquí en el sur, ahora me voy a meter en un berenjena que me va a traer hostias, pero da igual. La gente ha querido ponerle la etiqueta de que es algo flamenco y quizás eso es lo que ha herido a este producto, pero el producto es bueno y está bien hecho y está. A mí me encanta. Por eso le digo que es que son cosas diferentes, no tiene nada que ver. Si a ti lo que te duele es que lo etiqueten de esto, entonces el problema es otro. Entonces aquí esto es lo mismo. O sea, el menos es más. Vale, si un tema hay que hacer menos, yo ya te digo, yo he sido partidario muchísimas veces. Yo he estado tocando con artistas que me han dicho, tío, pero yo te veo en los vídeos, tío, y haces unas cosas malas. ¿Por qué no lo metes eso? Una cosa es que yo con mis paz mentales esté en el local y esté practicando, esté estudiando, y otra cosa es lo que tu tema necesita, tío. Es que volvemos a lo mismo, son cosas diferentes y una cosa no quita la otra, pero cuando algo no es, no es. Entonces el menos es más. Pues bueno, cuando es menos, pues menos. Habrá ocasiones que sea más y si es más, pues tenemos que estar preparado o intentar llevarlo a ese campo, ¿sabes? Entonces, yo te digo, menos es más cuando menos es más y más es más cuando tiene que ser. O sea que ambas opciones están dentro dependiendo de la situación. Exacto. O sea, a ver, es que como esta pregunta está tan, lo del menos es más, como claro, está tan presente. Es que es lo que hablamos, que parece como que menos es más tiene que ser siempre así, ¿no? Que a lo mejor solo es por momento y una cosa lo que no puede ser es eso, que una cosa sea la carencia o queramos tapar una carencia de, pues, si yo toco esto, pues menos es más. ¿Sabes? No. Yo creo que ahí no. La cosa que, bueno, tu estilo, no sé, tu estilo, como aquella anécdota muy buena que conoce un montón de gente, imagino que tú también la conoces. ¿Recuerdas el tema de Las Flacas de Andrés Calamaro? Sí. Vale, ese tema lo grabó Steve Jordan, ¿no? Y por lo visto, cuando Steve Jordan llegó al estudio, claro, no recuerdo el productor ni nada. Y claro, llamaron a Steve Jordan, bueno, pues Steve Jordan llegó y hizo tu, pa, durante 3 minutos y medio, sin un crash, sin nada más. Claro, terminó el tema y dijeron, pero un momentito, tío, esto, no sé, tío, tú eres Steve Jordan. Y digo, claro, Steve Jordan es esto, ¿tú querías Steve Jordan? Pues, es lo que te lleva. Y entonces el tema, pues se quedó así, ¿sabes lo que te digo? Y es lo que es, tío. Ahí no sé, anécdota como hay miles, tío, tan curioso. Y bueno, es que un poco es la misma onda de lo que hablamos, tío. No, tío, sí. Hay momentos que serán, que menos es más, pues
está justificado, y otros que tengo un colega también que dice, claro, es que tú dile a Joey Jordison del himno que menos es más, ¿sabes? Es que no es así, claro. Total. No es así, o un tema de Dream Theater o cualquier movida de estas. No, cuando el estilo requiere eso, pues se requiere. O cuando en momentos de un repertorio se requiere que tal, vale, ¿sabes? Yo creo que lo mismo es, yo creo que la misma carencia es cuando un tema necesita menos, que se toque muchísimo más, igual que lo contrario. Que a lo mejor quizá hay veces que tocar tan poco, tal, si la canción te requiere algo más, quizás se puede quedar pobre, ¿no? Entonces, ahí vendría un poco justificado las contras, ¿no? Exacto. Yo, personalmente, es que quiero hacer un episodio un día con mucha gente, Ajá. todos aquí discutiendo, un especial monotemático de menos en más. Hola. Que durará como 24 horas. Me apunto. Sí, hombre, por supuesto. Y nada más que todos opinando. Porque yo creo que puede estar bien. Porque, a ver, también por un poco dar por zanjado el tema, porque es que, bueno, pues... Sí, yo creo que un poco pesa. Sí, yo creo que cansa ya, ¿no? Yo cada vez que escucho eso es como, o sea, tío, es que no hay que mirarlo así, tío. Hay que mirarlo, hay que ser un poco más desde otra perspectiva, ¿no? Más general, no tan concreto eso, no tal, esto es así. No, bueno, vamos a ver, con puntualizaciones. Exacto, o sea, yo entiendo que en un mundo tan complejo la mente humana busque máximas y principios simples para simplificar un poco, pues eso, ya sea el aprendizaje o la forma de enfocar, en este caso, nuestro instrumento. Como, vale, pues si me puedo regir por esa regla, pues ya no tengo que pensar. Exacto. Como vale, sí, pero no. Exacto, volvemos al principio, sí, pero no. Un poco cambiando de tema, sí. de no haber sido batería, Ajá. ¿qué hubiera sido? Sí, buena pregunta, tío. Me lo imagino muchas veces, tío, porque yo hago muchas bromas, tío, con que soy un fanático de los bocatas, tío. Aunque sí. el cuerpo no lo... sí. Pero yo siempre, tío, que se me he visto con un carrito, tío, de las ferias haciendo mis bocatas, ¿eh? Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Sí, tipo una hamburguesería, alguna historia de esa, y fliparía, ¿sabes? Con mi cadena de, no sé, la hamburguesería, Raval o algo de eso, tío. Yo creo que molaría, ¿sabes? No sé, tío, no. Bueno, ya fuera de coña, hubo una época que antes de estar con todo este tema de la música y toda la historia, sí es verdad que tuve mi momento por el tema de las bellas artes y toda la historia, que siempre me ha llamado atención, me gusta mucho, y intento dibujar de vez en cuando, aunque se me olvida. Por ejemplo, ahora he vuelto a recordarlo, dibujaba. Y también con el tema de, no sé, algo relacionado con los animales, ¿no? Soy un amante de la naturaleza a tope, y no sé, tío. Lo que pasa es que, bueno, yo ahí me retiré cuando me di cuenta que el tema de ciencias en el instituto no era lo mismo, ¿sabes? Entonces ahí fue cuando empecé a hacia otro tipo de ciencias, ¿sabes? Así que bueno, eso. Y bueno, ya a mí me gusta, a ver, un poco lo de, vale, ¿y el trabajo de verdad cuál es? Uff, bueno, eso es otro sí, pero no, pero bueno, no sé, bueno, a mí me encanta. ¿Pero qué es músico? ¿Qué tiene? ¿Un grupito? ¿Sabes? Total. Sí, yo siempre le digo lo mismo. Sí, un grupito, tío. Puta madre. ¿Para qué te vas a poner a dar complicado? ¿Sabes? Exacto. A mí me gusta la de, pues entonces tienes que viajar mucho y ver mucho mundo. También, claro. Sí. Claro, y todo el día de huelga. Sí, todo el día de huelga. Todo. No trabajo nunca. Mortal. Exacto. Son los grandes clásicos y estigmas de nuestra profesión, amigo. Sí, bueno, a ver. No ayudan, pero también, a ver, un poco en perspectiva con
pues, con todas las demás profesiones que tienen sus distintos Sí, estigmas. sus pros y sus contras, es lógico. Exacto. Es como, bueno, pues el profesor que se lo trabaja la mitad del año, que no es tan cierto. Claro. Exactamente. Bueno, también hay muchos. Con todas sus profesiones pues tienen sus cosillas. Sí que nosotros sentimos especialmente que se metan con los titiriteros un poco. Y que eso, pues, a ver, pues está feo. Pero bueno, al final, o sea, la gente que no lo quiere entender no lo va a entender. Con lo cual es un poco misión imposible. Totalmente. Cambiando un poquito de tema. Sí. Y bueno, va un poco en paralelo. Si tuvieras que tocar, o sea, si solo pudieras estudiar 2 horas a la semana, Sí. el resto de tu vida, ¿qué estudiarías? ¿Qué estudiaría? Pues si fuera una persona pragmática, a lo mejor quizás dedicaría 1 hora a practicar, digamos, la parte esa más de gimnasio, ¿no? Que tenemos, Sí. de mantenimiento, de técnica y toda la historia. Y la otra, pues, seguramente sería tocar con música. Música, yo creo que es fundamental y yo mismo me riño, me autorriño, o sea, me autorriño. Sí, deberíamos escuchar mucha más música y tocar encima de mucha más música. Yo creo que él Exacto. lo haría sin dudarlo. Perdón. Y bueno, a ver, muchas veces, a ver, lo que nos diferencia las baterías de otro instrumento o de otra arte es estudiar batería. Sí. Entonces es como, es bastante personal eso de yo toco mis paradiddles, de mis rudimentos, y es lo que es un poco, forma parte de mi identidad estudiar estas cosas y no otras, porque estudiar, tocar encima de música se lo puede hacer cualquier músico. Escuchar música se lo puede hacer cualquier persona. Claro. Y es como, nos refugiamos un poco en estudiar nuestras cosas de batería porque es lo que nos hace ser baterías un poco. Es como reafianzar nuestra personalidad y nuestra identidad. Totalmente. Pero no nos tenemos que olvidar de ese componente social y cultural de la música, y es que todo el mundo escucha música. Sí, sobre todo, por ende, porque al fin y al cabo, tío, su instrumento es un instrumento relativamente bastante moderno, ¿no? Entonces yo te diría que, bueno, a lo mejor tienen 80, 90 años como mucho, echándole algo más. sí. Es un instrumento moderno y al final somos un instrumento de acompañamiento. Un instrumento de acompañamiento, pues, es lo que hay. O sea, evidentemente, si tú te vas a dedicar a dar cleans, o no es que te quieras dedicar a eso, ¿no? que digas, no, yo voy a ser batería de clean, no, pero que si tú has alcanzado un nivel en el que se te requiere para eso, pues evidentemente en ese momento, pues tú eres un batería de clean y tienes que demostrar y toda la historia, ¿no? Pero al fin y al cabo, si estamos hablando de música, pues se trata de eso, de acompañar y de tener gusto y expresarte con tu instrumento en ese entorno musical, ¿no? Que hay compañeros que como es una conversación, ¿no? Hay un batería bastante conocido también que me gusta mucho hablar con él, ¿no? Jimmy González, y habla mucho de esto, tío, tú tienes que conversar. Él dice, vamos a ver, si tú y yo estamos hablando, igual que ahora mismo tú y yo, Carlos, en esta entrevista, sí. tú preguntas, yo respondo, o al contrario, viceversa, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, tú no puedes estar, si uno te pregunta, él siempre dice, bueno, tú imagínate que yo te pregunto algo bajito, tío, ¿cómo estás? Yo digo, Sí. porque no sé qué, no sé cuánto. Dices, hostia, pero es que estás fuera de contexto, ¿no? Igual que si yo te estoy contestando, o sea, te estoy preguntando sobre algo y tú me dices algo que no tiene nada que ver, pues evidentemente tampoco estás en contexto. Entonces, al final lo mismo, es un lenguaje y tenemos que compararlo con lo que es un lenguaje. Tanto saber un poco esos parámetros de comportamiento en ese momento. Exacto. Y al final es saber escribir las letras, o sea, la técnica pura, Eso es. pero realmente lo que te diferencia de otros
es como tú luego formas tus frases, digamos. Totalmente. Sí, la forma de expresión, ¿no? Exacto. Un poco, a ver, por darle algo de contexto histórico al episodio, Ajá. te quería preguntar por tu relación con el instrumento durante estos meses de cuarentena y desescalada y todas esas cosas. Ostras, aquí la historia es un poco larga, pero bueno, por situaciones personales, justo el día del confinamiento, pues estaba en casa de mis padres, que es un pueblo cerca de Sevilla, y pues aquí que me quedé, ¿sabes? Aquí que me quedé atrapado en el tiempo. Y por desgracia, aquí lo único que tenía, tío, era un par de prácticas. Y claro, tío, todo mi material lo tengo en Sevilla, tío. En local, en casa, en tal. Entonces, bueno, pues la verdad que lo he pasado un poco puta, tío, en ese aspecto, porque he podido hacer, bueno, lo que he podido. He podido mantenerme un poco de echar una hora o dos a nivel de sticking, de estudiar técnica, pero ya te digo, la verdad que bastante poco, tío, bastante poco, y tengo ganas un poco de recuperar esa rutina un poco también de estar allí, de las clases, de estudiar a diario y de sobre todo que vuelvan los conciertos, ¿no? Pero ya te digo, ha sido un poco o bastante nula. me ha dado eso para mantenerme poco más, tío. Es una putada, pero así ha sido. Gracias a esta, digamos, nulidad de la práctica, ¿has visto, en plan, te ha dado más tiempo para mirar otras cosas o te ha ayudado en todo esto a nivel baterístico? ¿Te ha ayudado, yo qué sé, tomar un tiempo de descanso del instrumento? ¿Te ha ayudado para...? Pues te diría que a la referencia de antes del tema de escuchar discos y eso, te diría que sí, tío, porque era como, vale, me quedan 24 horas, ¿no? Vale, he hecho esto, me quedan 23. O sea, es que había muchísimo tiempo, tío, metido en una habitación o en el salón de casa, ¿no? Entonces, lo que sí me ha dado, tío, es no sé, para algunas cosas tomármelas con más calma, tío, y poder disfrutar como lo que te hablaba al principio, tío, de cuando tenía un disco solamente, pues aunque con la diferencia de que fuera Spotify o que fuera YouTube, pero tío, poner un disco y decir, voy a escuchar el disco porque es que tengo tiempo, no tengo prisa, tío, no tengo prisa. Entonces, en ese rollo sí te digo que sí he podido estar bastante calmado durante muchas veces o he intentado sacar ciertos momentos al día en el que me permitiera eso, de estar tranquilo y de no tener prisa, ¿no? De nada, esa inmediatez, ¿no? De actual, ¿no? Quiero esto ya, este disco, no, este tema no me gusta, este tema no me gusta. Al final rescatas un estribillo de un disco de 12 canciones. Entonces, bueno, pues y es que nos perdemos mucho, ¿no? En el camino. Entonces, bueno, pues eso sí te digo que me lo ha dado. Y la verdad que lo he disfrutado, tío. Lo he disfrutado y he vuelto a revisar cosas antiguas, cosas de mi adolescencia, de escuchar nuevos discos, no sé, la verdad que o discos que tenían recámara de esto de, hostia, tío, no había escuchado esto, ¿no? Pues venga, voy a ir, ¿sabes? Sí, qué guay, tío. Qué bien. Bueno. Qué bien. Me alegro. Sí. Te quería pedir un favorcito. Cuéntame. Y que nos ofrecieras un reto a toda nuestra comunidad y que les animes a hacer algo en concreto que tú recomiendes. Un reto. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. ¿Has pillado, Carlos? ¿Has pillado, tío? ¿Has pillado, tío? Es que por un lado estoy pensando en algo baterístico y por otro lado estoy pensando en una receta, tío, culinaria. No tienes por qué elegir, o sea, puedes dar las dos cosas, ¿eh? Sí, podría ser. Un reto, tío. Reto. Bueno, mira, un reto. Mira, se me ocurre, tío, con todo esto estamos hablando de. Bueno, un reto. Simplemente más bien que un reto es
mira que no me gusta el tema de dar consejos ni nada, pero bueno, sí creo que podría estar guay, tío, que nos tomáramos como reto analizar un tema a diario. Sé que es una paranoia, pero analizar un tema de una canción que nos guste, evidentemente no tiene por qué ser un tema más complejo del mundo, pero algo que nos aporte cada día diferente, tío. Yo creo que eso estaría guay, porque de hecho hay una lista de cosas que tengo allí en mi local, que lo tengo puesto en un folio, en un papel allí en la pared, y es una de las cosas que tengo, tío, porque realmente no lo hago, ¿vale? O sea, no lo hago a diario, pero bueno, el reto está, ¿sabes? El reto está ahí puesto de hace ya unos años y es como que intento sacar algo de un tema, de una canción a diario, a nivel musical, ¿sabes? Porque yo creo que nos puede ayudar y no es tan complicado. Bueno, coges un tema que te mole y ya puede hacer, no sé, lo que sea, tío, lo que sea que nos aporte a nivel de instrumento y de musicalidad, escuchando ese tema, yo creo que podría estar guay, tío. Pero, o sea, ¿te refieres a sacar, digamos, las partes de la batería de cierto tema o de cierta parte de un tema? ¿O es más? Dime. Sí, no, me refiero que realmente el tiempo de cada uno tenga. Hombre, si eres capaz de decir, me voy a sacar un tema diario y le he sacado, o sea, a nivel de estructura, de rate, de sonido, todo, genial. Yo digo de analizar temas, o sea, pues, de estar en conjunción con la música y de todos los días sacar algo, ¿no? Y de diferentes estilos. De hoy decía, hoy voy a sacar un tema de Buddy Rich. Mañana me voy a ir al metal y voy a sacar un tema de Pantera. Que saquemos jugos, tío, de la música. Sí. Es lo que está ahí que hacer. Y realmente va a sumar. Todo eso va a sumar. Nunca va a ser negativo. Exacto. O sea, al final te fuerza, te lleva a aprender batería, digamos, musical. No son ejercicios porque sí, o el tío hace este sticking o este ritmo por los toms y tal, porque sí, sino lo hace porque en ese momento esa batería pensó que eso era lo que pedía la música. Eso es. Con lo cual es como muchísimo más real que un... Claro, sí, ejercicio. O sea, es que ya sabemos un poco que tenemos ese fallo, ¿no? Y me meto yo el primero también. Muchas veces de que sacar un patrón, un feel, ¿vale? Y realmente no está en contexto musical, tío. O sea, está en un contexto de KRLRK, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, sí. Vale, ¿y eso qué? ¿Sabes? O sea, es un ejercicio a nivel físico, pero ¿qué estoy aportando, tío, a nivel musical? No estoy aportando nada. ¿Vale? Entonces es eso, que nos acerquemos más a... Incluso podemos separarlo, realmente pueden ser como distintas asignaturas. Una parte que sea, evidentemente, meramente física, meramente de mantenimiento, que está guay, que salgamos de la zona de confort, pero hay otra parte que es que es el nexo de unión con nuestro instrumento y al final con la música, que es lo que tenemos que hacer al fin y al cabo, ¿no? Es nuestro objetivo. Entonces, pues yo creo que está guay, tío, cada día proponernos un reto, de decir, por ejemplo, hoy el feel de esto me mola, vale, y mañana, ¿cómo acompaña? O sea, a mí en un libro no me enseñan que no sé, que cuando baja el estribillo, digamos que yo tengo que ir contenido de otra manera, ¿no? Tocando, ¿no? Yo no puedo estar pegando palos y molestando a la voz, ¿no? del cantante o la cantante, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Un poco de observar todos esos matices que al final no nos enseña un sticking puro, ¿no? En un libro. O sea, aprender todo aquello que no está en los libros, tío. Yo soy bastante fanático de eso y me encanta a cualquier batería, colega que admiro, tío, acribillarlo a preguntas, tío, sobre ese tipo de cosas. O sea, psicológicos, tío. O sea, lo hablaba con Coqui hace mucho tiempo, tío. Me gusta mucho, tío, y ese aspecto porque es lo que no está en los libros, tío, y nos secamos mucho con eso, con los stickings. ¿Qué? Voy a tocar en amalgama. Vale, perfecto. Es necesario, pero hay otra parte, tío, que no la enseñan y, digamos, quizás no nos paramos tanto, ¿no? Y creo que es más importante. Muy bien, o sea, me gusta mucho y bueno, es eso, en esa línea de los stickings y los ejercicios y tal,
que está muy bien y muy necesario, y luego está, digamos, por simplificarlo muchísimo, Sí. la vida real, la música, digamos, es que no quiero decir de verdad, porque, o sea, al final, o sea, ni soy quien, ni al final la música es algo súper subjetivo y cada uno la verá de la forma en la que la vea y todos los puntos de vista son respetables. Sí. Pero al final, o sea, la música que se está haciendo a día de hoy, pues es eso, los libros de batería puramente de el Newbreak de coordinación y tal, y si te da trabajar eso, te otorga una facilidad para luego ser capaz de en una situación musical que tu cuerpo eso, lo que le pida a la música lo sepa hacer. Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, van de la mano, ninguna sustituye a la otra, es un poco... No, son complementarias. Exacto. Totalmente. Exacto. Pues bueno, yo creo que con eso tienen nuestros oyentes bastante para escuchar y trabajar. Y al final eso, hay que ponerse las pilas. Sí, siempre, tío, siempre, todos los días. Fundamental. Tenemos que ser humildes y aprender a nivel infinito. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, hoy lo hablaba con una amiga. Lo que más me gusta de mi instrumento y dedicarme a ello es que el aprender no se acaba nunca. Porque si a mí me dices que no puedo tocar la batería más en mi vida, tendría una semana chunga. Pero creo que me podría acostumbrar. Pero si me dices que no puedo aprender nada nuevo, nunca, Claro, sí. A mí se me van las ganas de hacer cualquier cosa. Totalmente. Y entonces, trabajar en mi instrumento es un poco la gasolina de la vida, un poco. Sí, porque al final son retos, son metas y cada día tienes a dónde agarrarte, ¿no? En cuestión del instrumento. Entonces yo creo que es guay. Yo, por ejemplo, miro a los deportistas que tienen una vida, digamos, una vida útil de 10, 20 años, Sí. Depende del deporte, y a mí eso me da mucha pena. En cambio, yo puedo estar dando palos hasta que me muera. Sí, totalmente. Y a la vista, por ejemplo, volviendo al tema de antes, a nivel psicológico, ahí están. Esos grandes deportistas de élite que cuando se les acaba, ¿no? Esa vida útil a nivel de deporte, incluso de exposición, ¿no? Para aquellos que hayan llegado a ser grandes referentes de la historia, ¿no? Mediáticos, sobre todo. Depresiones, suicidios, hostia. Hay una parte oscura ahí bastante chunga, ¿no? Y es por eso, al fin y al cabo, tío. Como todo está concentrado en una explosión de un tiempo relativamente corto y de repente no eres nadie, ¿no? No tienes reto, no tienes meta, nadie se acuerda. Es una putada, tío. Putada potente. Eso no quita que la música tenga su parte oscura, como decíamos antes, porque estamos siempre de juerga, ¿no? Sí, bueno, claro. Hay ciertos estigmas que son heavy. Todas las suegras no quieren a un músico en sus filas, ¿sabes? Nunca. Cualquier cosa menos eso. Eso te digo. Bueno. Muchísimas gracias por compartir un ratito de tu día con nosotros y bueno, gracias a los que nos escuchen por compartir un rato del suyo con nosotros también. Totalmente. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti por querer contar conmigo y bueno, pues aquí hemos compartido aquí un ratito de charla y de vivencia. Así que por mí encantado, tío. Un placer. Muchas gracias de verdad por escucharnos y espero que lo hayáis disfrutado. Estamos en redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en nuestra página group.net donde podéis encontrar una revista y un portal de educación, además de todos los demás episodios. No dudéis en suscribiros y dejar una reseña, compartir si creéis que a alguien más le puede ayudar. Y sin nada más que decir, hasta el próximo episodio y que tengáis muy buena semana. Un abrazo.